Muy buenas, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Este es el tercer capítulo, el tercer video, digamos, ¿no? De las clases de Substance que vamos a ir teniendo dentro del canal. En este caso nos toca ver efectos, procedurals, cómo agregar máscaras un poco más interesantes, ¿sí? Y vamos a utilizar, por supuesto, el mismo material que estábamos trabajando en clase. En este caso era un Karambit, ¿sí? Un cuchillo un poco más distinto, algo un poco más entretenido para texturizar que lo que veníamos haciendo, así que simplemente voy a seleccionar un nuevo proyecto, vamos a crearlo y por supuesto levantamos el low. Está un poco sencilla la tablet, no sé qué onda. Le voy a dar ok y bueno, acá teníamos el Karambit, ¿sí? No voy a explicar más controles de navegación y eso porque ya estamos en clase 3. Muy bien, ya saben que tengo el 2018, no cambia demasiado, es un poco más amigable la interfaz, pero no debería modificarles tanto el aprendizaje, por lo menos de estas herramientas. Muy bien. Habíamos visto hasta ahora de que estamos trabajando mapas y lo primero que tenemos que hacer apenas arrancamos era un bake. El bake de texturas, era el bake del modelo, mejor dicho, el high poly, es lo que me permitía conseguir estos mapas que ven acá, que se utilizaban después para realizar máscaras y demás efectos. Voy a sacar el ID, voy a sacar el thickness, voy a bakear acá, Karambit high. Y ahora más, este es el último bake que hagamos en el canal. A partir de ahora seguramente ya empiece un proyecto creado con el bake armado, y así podemos ir directamente a lo que nos interesa. Muy bien. Acá a la izquierda teníamos los Smart Materials, que son son materiales inteligentes, como bien explica, que utilizan los mapas, estos que acabamos de bakear, para generar diferentes máscaras y diferentes efectos sobre la superficie. Voy a clicar acá para cerrar. Muy bien, y habíamos arrancado específicamente, ¿no?, con el que se llamaba Plastic Rubber. Al arrastrarlo acá veíamos que conseguíamos obviamente un detalle bastante copado, pero cuando abríamos el grupo notábamos que de repente el color, bueno, es bastante básico, ¿no?, una fill layer común y corriente, pero cuando nos poníamos a ver las siguientes layers que estaban acá, teníamos máscaras que eran un poco más específicas. Si se fijan, tenemos filtros, o mejor dicho, efectos aplicados a esas máscaras. Entonces, fíjense que acá como máscara están usando un patrón, ¿sí?, un patrón de nubes. Ahora, ¿cómo se hace este tipo de cosas? ¿Cuándo nos sirve? ¿Cuándo no? Eso es a lo que vamos a apuntar hoy. Primero que nada tienen que saber de que existen efectos que se pueden aplicar a las máscaras, e incluso a las fill layers que ya conocemos como fill layers. Acá donde está la varita mágica en este caso, en su caso tiene un icono similar, vemos que tenemos varios efectos, ¿sí? Generator, Paint, Fill, etc. En este video vamos a estar revisando cómo funcionan Paint y Fill, sean los nuevos, ¿no? La semana pasada estuvimos revisando uno de los tantos generators que hay. Muy bien. Primero que nada lo que vamos a hacer es una simple máscara. En este caso voy a evitarme el problema de hacer la máscara tan detallada. Voy a hacer simplemente con la tecla 4 un fill acá, ¿sí? Y lo voy a dejar así por ahora para no tener que estar detallando cada parte. Simplemente sepan que con si yo aprieto la X para seleccionar un color oscuro, podíamos por supuesto quitar todo esto de acá. Era una forma. La otra era a partir de polígonos, ¿sí?, donde pintábamos de negro con polígonos y etcétera. Muy bien. No voy a estar haciendo esto en este video, es solamente para explicar los efectos que aprendimos. Una vez que habíamos terminado esa máscara, habíamos dicho, bueno, está bien, pero ¿qué pasa si yo quiero empezar a aplicar más detalles, si quiero hacer un metal un poco más interesante, ¿no? O sea, empezar a variarlo un poquito más a esto que estamos trabajando. Ahí es cuando entran nuestros procedurals en acción. Acá a la izquierda tenemos una lista de procedurals que vienen por defecto en el programa. Se pueden descargar más, se pueden hacer en Substance Designer. De hecho nos toca hacer procedurals en la segunda parte de la cursada, junto con el texturizador en general. Se fijan, cada uno tiene diferentes tipos de utilidad. Uno más, tal vez, ven, si están leyendo ese, está pensado para el mármol, ¿no? Otro pensado para pieles, otro pensado para el pasto, otro pensado para tierra. Bueno, cada uno tiene sus utilidades y demás. En este caso yo lo que voy a hacer ahora es utilizar uno para demostrarles más o menos cómo funciona. Y vamos a aprovechar que tenemos acá el anisotropic.
Habíamos hablado del Isotropic como un referente de los aluminios, ¿no? Esa textura rayada que vemos en los aluminios a la hora de trabajarlos. Yo creo una nueva fill layer. Voy a sacar esto que está acá. Y acá, por ejemplo, en el roughness podemos arrastrar este mapa blanco y negro, ¿sí? Y veíamos cómo el roughness iba a variar en la superficie, ¿no? Gracias a eso. De otra forma esto sería medio complicado sin un procedural, ¿sí? Piensen en hacerlo a mano, sería casi imposible, sería bastante complicado y demás. ¿Sí? Manejando los balances podíamos trabajar lo que veíamos sobre este procedural, contraste también del procedural y demás. Muy bien. En este caso voy a cambiar el color así lo mejor. Bien. De esta misma forma podemos utilizar muchísimas procedurals para dar efectos diferentes. Por ejemplo, si esto fuese tierra, de repente el nivel de roughness no sería este, ¿no? Sería más alto tal vez, con un color más de tierra. Dígase algo por acá, ¿no? Y yo ahora quiero, por supuesto, hacer que, bueno, solamente haya roughness y no mucho más acá. Perfecto. Y quiero, por ejemplo, enmascarar esto. O sea, quiero que en algunas partes nada más exista esta tierra. A esta altura lo queríamos en una black mask, pero no sabíamos cómo aplicar una máscara a un patrón de tierra acá, ¿sí? Hasta ahora lo queríamos, simplemente es un generador para poder aplicar un mask builder y intentárnosla arreglar con un grunge. Pero es muy rebuscado, generalmente lo que hacemos es aplicar una fill a la máscara y en esta grayscale ahí recién aplicamos nuestro mapa de grunge, ¿sí? Como ven, ahí se está aplicando. Lo puedo hacer un poco más efectivo si cambio un poco el color, ¿sí? Espero que sea por la resolución de video, yo creo que sí. Bien. Y así, por supuesto, podemos jugar con diferentes valores. Por ejemplo, si yo acá vengo y arrastro algo que se vea más, algo así tal vez, lo arrastro a mi máscara. Upa. Vamos a clicar la máscara. Está. Y esto arrastro a mi máscara, ¿sí? Ven que se ve de esta forma, ¿no? Y paso seguido lo que hemos hecho era, bueno, está bien, pero yo no quiero que sea tan uniforme mi tierra. Quiero que en algunas partes sea una forma, otras de otra. Entonces, ¿cómo editábamos esto? Bueno, por suerte era bastante sencillo. Lo que hacíamos era la fill layer y en estas propiedades de acá arrastramos en el roughness, ¿sí? Otro grunge, porque si no va a ser idéntico y no está bueno. Otro grunge que me permita verlo de esta forma. Este es muy exagerado, vamos a poner un poco más sencillo. Ahí está mejor tal vez, ¿sí? Entonces con esto ven cómo podemos ensuciar rápidamente y con un roughness diferenciado en algunas partes nuestra tierra. ¿bien? Entonces esta fill layer tiene este roughness que a su vez está enmascarado por este otro grunge, ¿sí? Esa sería la forma de lectura, digamos, de esta layer. Muy bien. Bueno, por supuesto que esto se podía extender a un nivel bastante amplio. Podíamos generar incluso vamos a hacer otro ejemplo. Puedo crear un nivel de sangre determinado, ¿sí? Con un roughness alto dentro de todo, pues está seco esta parte. De hecho vamos a hacerlo dentro del filo, que no lo hicimos en clase. No es muy diferente. Es más metálico porque no se seca sobre el metal. Muy difícil que se seque la sangre sobre el metal, ¿no? Acá podríamos modificar un poco el roughness para que sea más brilloso para allá. No quiero que esté así, pero ahí estaría bastante mejor. Una máscara negra de vuelta, ¿sí? Y ahora voy a aplicar un fill, ¿sí? Para hacer efecto de sangre. Damos cuenta que parece más manchas, ¿no? Entonces damos cuenta de algo así, se ve bastante bien. Y acá arriba podemos fijar el V-Scale, ¿verdad? Para repetir este efecto. Bueno, podría funcionar. Me gustaría algo un poco más determinado, determinante, no tan determinado, ¿no? Ese podría funcionar, aunque es demasiado prolijo. Ese no me va a gustar. Ese es el problema de hacer videos en vivo, ¿no? Uno no debería tener todo esto planeado, pero eso me llevaría muchas más horas y no lo podría hacer. Puede funcionar. Esas son como manchas de sangre, pero son demasiado prolijas. A ver. Creo que si te lo paso a uno para que sea más grande. Y ahí me gusta un poco más, no les voy a mentir. Tal vez más así, ¿no? Y después podemos pintar la punta de una forma específica. Bueno, está bien, pero yo quiero que esto nada más suceda dentro del filo. Y ahí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿en qué hacemos? Hasta ahora la solución que tenían era, bueno, lo agrupan, le hacen una máscara aparte, ¿no? Y pintan esto de negro. No hace falta.
dentro de la propia máscara, yo quiero volver a enmascarar, pero solamente el filo. Entonces, ¿qué hago? Voy a aplicar acá un nuevo un nuevo efecto que se llama Paint. Cuando yo tengo un Paint acá, funciona con un pincel tranquilamente. Entonces yo pinto, revelo lo que encuentro acá. Si yo pinto de negro, puedo ocultar lo que hay acá, en la fill. Para esto podemos usar también Polygon Fill. Con el 4, ven que me revela de vuelta nuestro wireframe. Y acá podemos poner, por ejemplo, para que sea solamente, o mejor dicho, pintar de negro, donde yo quiero que no haya, ¿ven? Como pinto automáticamente todo esto de negro, y la sangre de ese lugar desaparece, ¿ven? Acá se mantiene, por eso no lo voy a poner. Y de todo el resto ya desapareció. Muy bien. Bien. Hasta acá era más o menos lo que habíamos visto con esa parte. Fíjense que tiene su propio roughness, entonces justo por donde pasa la sangre se ve un poco más seco, ¿no? Está bastante interesante. Muy bien. Algo que podríamos hacer, por supuesto, es tener una layer por separado donde agarremos un brush diferente, ¿no? Y pintemos tal vez, no, acá mismo. Y podemos pintar, por supuesto, con blanco en algunas partes específicas para darle más detalles y etcétera. Muy bien. Fíjense que acá me sale chiquito el pincel porque está con el size en pen pressure. Si tú saco el pen pressure voy a tener un poco más grande. ¿Sí? Ahí la punta, ¿no? Ah, acá se veía mal cierto lugar. Habíamos intentado evitar esa parte porque alguien lo hizo muy rápido. Sí, entonces está todo el filo, esas manchas de sangre, bueno, etcétera. Muy bien. Bueno, eso por un lado. Después cuando veíamos esta sección de acá, notábamos que tal vez la tierra o el grunge, mejor dicho, no estaban demasiado prolijos. Ven que se notaba mucho la costura. Eso se debe a esta layer de acá, ¿sí? Si se fijan, el grunge... Upa, ahí está, el grunge no se está repitiendo muy bien, que digamos, ¿no? Acá si voy en vez de UV Projection a Triplanar Projection, van a ver que eso se soluciona prácticamente de forma automática. Esto que vemos acá no es referente al grunge, sino que va por el cuero de abajo, si no me equivoco. ¿Ven? Sí. De hecho, el cuero de abajo también se podría pasar. Si nos fijamos, eso está generando. Acá hay un... Ven, ahí se corta. Entonces, este Clouds también lo voy a pasar a Triplanar. Y a su vez, debería pasar todos a Triplanar en este caso. Triplanar nos va a permitir a nosotros evitar justamente un poco las costuras. Cuando trabajábamos en texturizado Triplanar nos permitía trabajar las texturas a partir del modelo y no a partir del UV, proyectando las texturas directamente en el modelo. Entonces acá va a ser un blending automático y fíjense que bastante bien, y va a evitar las costuras, bastante prolijo. Muy bien. Bueno, así empezábamos a recorrer un poco los Smart Materials y íbamos reconociendo que utilizaban un montón de efectos para lograr lo que buscaban, ¿no? Genial. Bueno, ahora ya saben que pueden aplicar procedurals y demás dentro de las layers y etcétera. Otra cosa que habíamos visto durante la clase, y ahora ya introduzco con otro tema, es que también podíamos utilizar canales de ambient occlusion. Obviamente tendría que haberlo hecho antes a que está acá. Pero habíamos visto también opacity y emissive. Sí, habíamos empezado a ver estos dos nuevos, o mejor dicho que ya reconocen, pero nuevos para Substance, dos nuevos mapas o canales. Si yo creo una nueva layer acá, van a ver que ahora tenemos opacity y emissive prendidos automáticamente. Antes de eso voy a mostrarles cómo se ve el opacity por defecto y ven que sea transparente. Uno diría, ¿por qué transparente si realmente esto se está viendo, no? O sea, ¿por qué? Bien, básicamente la opacidad se mide en escala de grises, al igual que en Marmoset. Cuando es completamente blanco es visible y negro es invisible, ¿sí? Sólido, transparente. Pero si yo tengo esta fill layer, le voy a prender, ven que se pone todo de blanco. Entonces dicen, bueno, está bien, es visible. Sí, de hecho, si aprieto la M van a ver que es visible. Pero si yo bajo la opacidad, van a ver que no empieza a desaparecer. Ven que no desaparece. Esto es porque hay que configurar el shader, ¿sí? Acá en vez de PBR Metal Rough, lo pasamos a PBR Metal Rough with Alpha Blending. ¿Qué es esta ahí? Uy. A ver, déjame ver. Puede ser que hayan hecho algún cambio. Sí. Ay. Déjame ver. Vamos a ver qué podemos hacer.
Va a ser completamente transparente. No, está bien, está funcionando transparencia. Al principio se me había bugueado. Muy bien, ven que si yo empiezo a bajar esto, obviamente empiezo a hacer que esto desaparezca. Tengo un blending entre una cosa y la otra bastante bien. Ahora, esto lo habíamos hecho más que nada porque queríamos resaltar algo más de fantasía o queríamos hacer algo en el cuchillo particular. Yo en este caso vamos a trabajar con la punta para que lo vean bien. Ahora, primero que nada, el programa tiene que saber que todo este objeto es sólido, ¿sí? Así que la opacidad la poníamos en blanco. Después ocultábamos los demás canales. Estamos. Y una vez acá, sí, ya podemos, por ejemplo, hacerle 100%. Perfecto. Esto es lo mínimo que le tenemos que decir al programa. Opacidad 100. Yo les comentaba que esta layer generalmente la dejaba al fondo de todo para asegurarme de que no la pise ninguna. ¿Bien? Sin querer. Ahora, queriendo, voy a crear una nueva fill layer a la cual sí le voy a bajar la opacidad. ¿Bien? ¿Ven? Y le puedo bajar la opacidad de esta forma. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 0 de opacidad? Ahí. Y de repente le pongo una máscara negra. Entonces esto no está mostrando la opacidad justamente. Y a esto yo le pongo un nuevo fill, ¿no? Van a ver que por defecto viene en grayscale, entonces yo puedo mover la opacidad desde acá ahora. Pero quiero un poquito más. Vamos a traer un grunge, ¿sí? Y van a ver que los grunge no tienen ningún motivo en específico. O sea, si bien dicen grunge dirt y demás, suelen ser para tener una referencia. Pero fíjense que son bastantes más ruidosos o más de más rústicos, por así decirlo, que los procedural. Los procedural no tienen un fin. Los grunge generalmente están más tirados al azar. Si yo agarro acá un Splash Dusty, por ejemplo, lo tiro ahí adentro, van a ver que algunas partes, no sé si lo notan, pero están transparentes. ¿Sí? Ven que yo puedo ver por adentro del cuchillo. Claramente acá no tiene mucho sentido, ¿no? La idea sería encontrar una buena razón para agregar esto. Pero bueno, es algo que está bueno para empezar a conocer y revisar. Tenerlo en cuenta por si queremos hacer un agujero transparente y eso. ¿Sí? Genial. Ahora, hagamos de cuenta que yo quiero que nada más esto suceda en el filo, que volvemos al mismo efecto. Hago una paint layer y con el 4, con negro, ocultamos los objetos que no queremos que estén afectados, ¿no? Muy sencillo ahora que conocemos eso. Muy bien. Hagamos de cuenta que a esta fill también le prendo el emissive, ¿no? Ahí le prendí el emissive, voy a poner un color cualquiera. Bueno, ¿sí? Y lo que está pasando acá básicamente es que en las partes que está transparentando también está poniendo un canal de emisión y me devuelve este efecto así, ¿sí? Obviamente que a partir de acá podemos generar infinitas combinaciones entre lo que es el opacity, el emissive y diferentes valores, ¿no? Yo literalmente podría arrastrar esto al emissive y en algunas partes sería blanco el emissive y otras no. Pero bueno, no tiene sentido trabajar con un blanco y negro en un emissive, ¿no? O sea, medio raro. ¿Se puede transformar esto con un color? Sí, se podría. Es medio rebuscado, pero se puede con un filtro, un efecto. Que lo vamos a tener que ver la semana que viene. Muy bien. Entonces repasamos los efectos, repasamos los procedurals, repasamos los grunge. Acabamos de repasar los canales tanto de opacity como emissive. Así que creo que por ahí estamos por hoy. Espero que les haya servido. Realmente creo que es un repaso bastante genérico. Después, por supuesto, en clase hemos visto alguna que otra cosita más, pero las herramientas específicas fueron esas. Así que les mando un abrazo, espero que les sirva y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.